conferencia número 30 del libro de Apocalipsis, que iniciamos desde el capítulo 1, vamos a tener como tema la tribulación y la gran tribulación, porque es muy importante ya la semana que entra que abordemos los 4 jinetes del Apocalipsis, que podamos entender con claridad qué es lo que se refiere como la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Hemos visto que durante mucho tiempo muchos fuimos enseñados que el cristiano va a ser sacado de la tribulación porque pues Dios sacó a Noé del diluvio, Lot y su familia fueron sacados de la ira de Dios en Sodoma y Gomorra, y tenemos muchos casos en Jerusalén cuando Dios sella también a Ezequiel 9 antes de que destruya Jerusalén, lo saca, y el carácter de Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por lo que Dios nunca ha dejado a su pueblo sufrir su ira. Lo mismo vimos también en Egipto, cuando Dios cae con las plagas sobre el país de Egipto, saca a su pueblo en el pueblo de Gosén, en la región geográfica de Gosén, y ahí tenían luz, en Egipto tenían oscuridad, los egipcios ven muertos a sus primogénitos, pero sin embargo los primogénitos de Israel son salvados. Con estas situaciones, mucha gente ha asumido y ha concluido que nosotros entonces tampoco vamos a pasar la tribulación. ¿Cuál ha sido el grandísimo error, tanto teológico como escatológico? El nombrarle a los 7 años la tribulación. Ese ha sido el error. Entonces, los 7 años no se llaman la tribulación porque están divididos, esta semana 70 de Daniel están divididos en 3 secciones. En la tribulación, que va a durar 3 años y medio, en la gran tribulación y después en la ira de Dios. Entonces la Biblia nos muestra muy claramente, Romanos 5, 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 1, que Dios no nos ha puesto para la ira, pero jamás dice que vamos a estar exentos de la tribulación o de la gran tribulación. No hay un solo versículo que nos diga que vamos a estar exentos de la tribulación o de la gran tribulación. Y de eso se va a tratar el estudio en esta noche, para que ya nos quede muy claro cuando comencemos a estudiar la apertura de los sellos el próximo martes. Abra sus Biblias en Mateo 24, versículos 15 al 21, y vamos a sacar 2 enseñanzas, 2 verdades que resaltan de estas palabras del Señor Jesucristo. Mateo 24, del 15 al 21. Y dice el Señor Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. De aquí podemos sacar 2 observaciones. En primer lugar, el tiempo al cual el Señor Jesucristo se está refiriendo como la tribulación está relacionado, en primer lugar, directamente con la profanación del templo. Versículo 15, cuando veáis en el lugar santo. Esta cita de Cristo es traída de 650 años antes de Cristo con el profeta Daniel. Cuando él escribió, lo vimos en la clase pasada, en Daniel 11, en Daniel 12, en Daniel capítulo 9, que la abominación desoladora es uno de los nombres o epítetos que se le designa al anticristo. Entonces el anticristo va a entrar al templo judío, el cual va a ser restaurado, y el anticristo les va a garantizar a los judíos un tratado de 7 años donde los judíos no van a ser molestados. Actualmente vemos la situación en el Medio Oriente que arde. Ya Bush le dijo a Sharon: sálganse de todos los territorios que ocuparon, los colonos judíos ni modo, los vamos a tener que sacar, van a tener que ponerse ahí los palestinos y vamos a comenzar a hacer un tratado para que ya vivan en paz. Pero se levantan, independientemente del gobierno de Israel
y de la Organización para la Palestina, se levanta el grupo guerrillero o terrorista Hamas, se levanta el grupo Hezbollah, se levanta Al-Fatah, que es el que dije Yasser Arafat, y dicen: nosotros no aceptamos ningún trato absoluto con ningún presidente ni ninguna cosa de paz. Nosotros queremos guerra y nuestro propósito es exterminar al pueblo judío. Entonces vemos que aunque diplomáticamente los gobiernos están tratando de traer la paz al Medio Oriente, existen fuerzas maléficas, fuerzas invisibles de las tinieblas que están tratando de que se lleve a cabo esta asignatura, este tratado de paz, porque el que lo va a firmar va a ser el anticristo. Esto nos habla de la cercanía en la que se encuentra ya este futuro dictador mundial. Entonces Cristo está hablando claramente que cuando el anticristo entre a profanar el templo, ahí es cuando comienza la gran tribulación. Esta profanación del templo, que es de la semana 70 de Daniel, va a ocurrir exactamente a los 3 años y medio. Veamos Daniel 9:27, que también tuvimos oportunidad la clase pasada de estudiarlo, donde dice en Daniel 9:27, por otra semana, esta semana son los 7 años que le falta a la profecía de las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de 7 años, son 3 años y medio. ¿Qué va a pasar a la mitad? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A esto es a lo que se refería Cristo en Mateo 24:15. Cuando vean que la abominación entra al templo, ¿verdad? Entonces ahí Daniel dijo que es cuando él va a cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo va a entrar a sacrificar un cerdo, un puerco, profanando el templo de los judíos, por lo cual tienen prohibido ellos hacer un sacrificio con puercos. Dios nunca les dio los puercos para el sacrificio en Levítico, les dio los chivos, les dio los borregos, les dio los machos cabríos, les dio los corderos, les dio los becerros, etcétera, etcétera. Entonces Cristo está aquí claramente diciendo que aquí comienza la gran tribulación, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, cuando el anticristo entre a profanar el templo. En segundo lugar, la segunda verdad que sacamos de Mateo 24 es que la palabra tribulación, que dice en el versículo 21, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, tiene el adjetivo gran. ¿Ya la vieron? Habrá gran tribulación, Mateo 24:21, y este adjetivo gran es mega en el griego. Habrá una megatilipsis, una gran tribulación. Esto es diferente a la tribulación de los primeros 3 años y medio. Entonces, esta tribulación con el adjetivo mega, antes, el Señor está hablando ahora de una gran tribulación. Antes del versículo 15, estuvo hablando de tribulación y de principio de dolores, pero no es hasta que el anticristo, insisto, métanse eso en su cabeza para que lo tengan de una forma gráfica en su mente, no es hasta que el anticristo entra a profanar el templo que se inicia la gran tribulación, que se inicia la persecución de los santos, la persecución de los judíos, la masacre que el anticristo va a desarrollar y que la vamos a estudiar en el 5º sello en Apocalipsis 6. Ahora, vean ustedes que ahí en Mateo 24:29 vuelve Cristo a decir e inmediatamente después de la tribulación. ¿A cuál tribulación se está refiriendo? A la del versículo 21, que es la megatilipsis, la gran tribulación. Después de esta gran tribulación, dice Jesucristo, está hablando de que ahí va a existir señales cósmicas. ¿Cuándo comienzan las señales cósmicas? Después de la gran tribulación, o sea, en el 6º sello que vamos a estudiar también en el libro de Apocalipsis. De las 4 veces que Cristo menciona la palabra tribulación dentro del contexto profético, siempre está hablando de la gran tribulación que comienza a la mitad de la semana 70 de Daniel. Y cada vez que se usa la gran tribulación, siempre se refiere a la persecución de los elegidos de Dios. Siempre, siempre, nunca a la ira de Dios.
La ira de Dios va contra la humanidad. La ira de Dios es el juicio del cielo contra los moradores de la tierra. La gran tribulación es contra los santos. Es la persecución del anticristo contra la iglesia y contra los judíos. Entonces, proféticamente, la gran tribulación se refiere a la ira del hombre contra el hombre y nunca a la ira de Dios contra el hombre. Ahora vayamos a Apocalipsis 7 y veamos otra vez dónde se usa megatilipsis o la gran tribulación. Siempre estudiar las palabras, sobre todo etimológicamente en el griego, y las frases donde aparecen en la Biblia, nos ayudan a formar el rompecabezas. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, vemos que se vuelve a usar la misma frase y veamos con qué se relaciona. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, este cuadro que encontramos y que estamos describiendo es el cuadro donde aparecen de repente en el cielo después del sexto sello. Después del sexto sello, después de las perturbaciones cósmicas que vamos a que dice no se podían contar. Millones de cristianos en el cielo. Todos al mismo tiempo aparecen de repente. Y le pregunta el Juan, ¿quiénes son estos? Y uno de los ancianos le dice, versículo 14, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la megatilipsis, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos pues que aquí, cuando la gran tribulación se inicia, después de la gran tribulación, dice, han salido de la gran tribulación. O sea que todavía hay personas en la tierra, pero al acabar la gran tribulación salieron millones de personas. Aquí vemos claramente, sin ningún lugar a dudas, el arrebatamiento de la iglesia. Han salido de la gran tribulación. Y en el momento en que millones de cristianos son sacados de la tierra, al acabar la gran tribulación, la cual será acortada por Cristo, si no fuera cortada, casi nadie sería salvado. Entonces, en ese momento en que salimos y somos arrebatados y termina la gran tribulación, en ese momento cae la ira de Dios, las trompetas y las copas sobre el mundo. O sea que el rapto de la iglesia será el mismo momento, el mismo día en que la ira de Dios cae. Somos sacados y la ira de Dios cae sobre el mundo, porque Dios no nos puso para que estemos cuando su ira caiga sobre los moradores de la tierra. Podemos concluir entonces que dentro del contexto profético, la gran tribulación se usa para describir, apúntalo, la gran tribulación se usa para describir el tiempo que comienza a la mitad de la semana 70 de Daniel y nunca antes de la mitad. Nunca se usa la gran tribulación hasta que comienza el anticristo a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, a comenzar a perseguir a los cristianos. Veamos y contestemos algunas objeciones posibles. Algunas personas podrían objetar a esta posición con las siguientes preguntas. Bueno, ¿qué acaso no toda la semana 70 de Daniel es un tiempo de suma dificultad, por lo cual le podemos llamar a todos los 7 años la tribulación? Esto es verdad, pero de ninguna manera se justifica usar el término para designarlo como el periodo todos los 7 años de la gran tribulación, porque la Biblia no nos lo permite. Tenemos que ser muy cuidadosos con las frases, los términos, las palabras acuñadas por el Espíritu de Dios. Ahora, claro que siempre han existido periodos de tribulaciones en el mundo, en la historia, de angustias, de aflicciones a los santos, pero ninguno se le ha podido llamar la gran tribulación a la cual el Señor Jesucristo se refirió. Por ejemplo, cuando los romanos en el año 68, 70
llegaron a Jerusalén y masacraron a miles de judíos y miles huyeron por sus vidas, fue un tiempo indudablemente muy difícil para los judíos, pero no se podría llamar la gran tribulación. En el siglo XIV se estima que murieron 25 millones de personas por la peste negra, o también se le conoció como la peste bubónica en Europa. También fue un gran tiempo de enormes sufrimientos y de aflicciones, pero tampoco se le puede llamar la gran tribulación. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos murieron 50,000 americanos en solo 3 días en Gettysburg. Y fue un tiempo en que los americanos entre ellos se mataban, los del norte contra los del sur. Esto provocó un gran dolor nacional, una grande aflicción, pero tampoco fue la gran tribulación. Durante los años 1938 al 45, durante la Segunda Guerra Mundial, se estima que murieron 40 millones de seres humanos, incluyendo 6 millones de judíos. También fue un tiempo de muerte, desolación, masacre, pero tampoco podríamos atrevernos a llamarle la gran tribulación. Ahora, alguna otra persona podría decir, oiga, no es cuestión de semántica nada más, o sea, escoger diferentes palabras que realmente no significa nada. ¿Qué diferencia hay que se le llame la semana 70 de Daniel o el período de la tribulación? Realmente es muy grande la diferencia para poder contestar esta pregunta. Si a la semana 70 de Daniel se le designa inapropiadamente con el término, es el período de la tribulación, y Dios nos va a sacar de la tribulación, por lo cual antes de los 7 años nos vamos a ir, y a los creyentes nos recuerda que Dios no nos ha puesto para la ira. Miren ustedes en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, claramente, que dice la Biblia en el versículo 9, primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Se dan cuenta? Siempre que la Biblia está hablando de que vamos a ser rescatados, de que vamos a ser sacados, siempre es de la ira. Entonces no podemos llamarle a los 7 años la tribulación, porque es un periodo de 3 años y medio de tribulación. Otro periodo muy corto, no se sabe cuánto va a durar la gran tribulación. La tribulación 3 años y medio, pero la gran tribulación, Cristo dijo en Mateo 24, que será acortada por causa de los elegidos. O sea, ahí está Cristo mencionando que en la gran tribulación el anticristo va a perseguir a los cristianos. Entonces ahí está la iglesia de Jesucristo a la mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces siempre la Biblia nos muestra que la gran tribulación es un periodo acortado, la tribulación 3 años y medio, y la ira de Dios es cuando Dios descarga, repito, su ira en contra del mundo. Ahora, vean lo que dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, comenzando desde el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. La iglesia de Tesalónica estaba muy interesada en saber con fechas, igual que nosotros. Oiga, pero yo quiero saber exactamente cuántos años nos quedan, en qué año, en qué fecha. El día y la hora no lo sabemos, pero él nos da muchos tips, muchos frases claves para que podamos entenderlo. Dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, escuchen, el día del Señor, siempre en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, que es el día de Jehová, está asociado con el día de la ira. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a los tesalonicenses del día del Señor, está hablando de esa época, no es un día 24 horas, es un periodo de tiempo que se refiere a la ira de Dios. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea,
Cristo viene como ladrón en la noche, no a los cristianos, sino al mundo. Cuando haya un periodo donde el anticristo ya vamos a tener la paz y el mundo está ahorita anheloso de que haya la paz y anhelando la paz, precisamente cuando ellos crean que ya se puede arreglar las cosas en el mundo, vendrá sobre el mundo destrucción repentina. O sea, como un ladrón en la noche, no sabe si entra a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana. Pero para nosotros los cristianos, esta venida del Señor no es como ladrón en la noche. Versículo 3. Como a los dolores, a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, o sea, cuando caiga la ira de Dios, es cuando somos sacados. ¿A qué día se refiere? Al día de la ira, al día del Señor. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. O sea, cuando venga este tiempo, se nos dice en la Biblia que los cristianos debemos estar conscientes de que esta amenaza cósmica, esta amenaza contra el mundo está ya a la puerta. Y ahorita Dios quiere, iglesia que me escucha, Dios quiere ir preparando nuestro corazón, nuestro carácter. O sea que de aquí a cuando venga el Señor, vamos a suponer que en los próximos 5 años esto va a culminar. De aquí a los 5 años que te quedan de vida y que me quedan a mí también de vida, suponiendo que en 5 años viene el Señor, debemos ir en estos 5 años preparándonos y estar cada día más sensibles, con la antena más desplegada al mundo espiritual y a las señales del cielo, a lo que pasa en Jerusalén, a lo que pasa en las guerras, para que todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo lleguen a mi espíritu pueda codificarlos, recibir la información, mandársela al Espíritu Santo, el Espíritu Santo baja a mi espíritu y me dice, esto tiene esta relevancia, busca aquí en Jeremías, esto que está pasando ahorita en los ataques terroristas tiene relevancia aquí, y así estar conectados con todos los sucesos para que cuando venga el ramalazo, como decimos en México, cuando venga el día del Señor y caiga sobre la humanidad, tú y yo estemos preparados. Porque si el día del Señor viene o el arrebatamiento de la iglesia viene y a ti te agarra dormido, ¿quién es un ladrón? El que agarra o sorprende dormido a una persona. Y por eso nos dice, velemos. Lo vamos a ver ahorita en este mismo contexto. Debemos estar velando. ¿Qué significa velar? Mantenerse alertas espiritualmente. Eso es lo que significa en el griego velar. Mantenerse abiertos o despiertos espiritualmente. Cuidar tu vida sexual. Esa mujer no es mía, no pierdo el tiempo con ella. Ese muchacho no es cristiano, ¿para qué pierdo el tiempo saliendo con él? Esa película no me conviene, ni siquiera la voy a entrar a ver. Este negocio no es lícito, no voy a entrar. Alertas es estar cuidándonos de toda la presión y de toda lo que les decíamos el domingo, cómo nos quiere arrinconar el mundo, nos quiere presionar, nos quiere aplastar para que soltemos las armas, para que cedamos, para que nos rindamos, y ya me rindo a la tentación, me rindo al alcohol, me rindo a la pornografía, me rindo al adulterio, me rindo a la fornicación. Y si tú comienzas a rendirte y a perder tus fuerzas, más y más presión ejercerá sobre ti el mundo, y entonces serás de los que se queden. Te quedas, aquí te quedas en la tierra. Y no te imaginas, la gente desfallecerá de las cosas y los acontecimientos que vendrán sobre la tierra. Y ya será demasiado tarde para tu vida. Y Dios no quiere que nosotros vivamos sin estar preparados. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni las tinieblas. O sea, en la humanidad que nos rodea hay dos tipos de personas, dos tipos de seres humanos en la Biblia, nada más. Los que van camino al cielo, los que van camino al infierno. Los que van camino al cielo viven en una dimensión diferente que se llama el reino de la luz. Los cristianos debemos de vivir sabiendo, discerniendo, conociendo, distinguiendo, con paz, con seguridad. Sabemos que se va a acabar todo, tenemos esta tranquilidad, vamos avanzando hacia la vida eterna para que se nos otorgue una entrada amplia y generosa.
y por el otro lado está el mundo que están así, están en tinieblas, no saben ni qué onda, se burlan de todo, se burlan de Dios, se burlan de Cristo, viven para esta vida, por eso están en tinieblas. Pero nosotros no estamos en ese mundo que está controlado por Satanás, estamos en el mundo de la luz. Y tú no tienes por qué vivir confundido si eres hijo y miembro de la familia de Dios. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, dormirse es bajar la guardia. Es olvidarte que diario tienes que orar, que diario tienes que hacer contacto con la Biblia, que diario tenemos que limpiar nuestra vida, confesar nuestros pecados, mantener guardado nuestro corazón sobre todas las cosas. Esto es lo que significa vivir despierto. Debemos de estar velando y ser sobrios, ser moderados. En todas las cosas debemos de ser sobrios en nuestra vida. Pues los que duermen, dice el versículo 7, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor. La coraza era un peto que suponían los soldados que les protegía la parte más vulnerable del cuerpo físico, que es el corazón. ¿Qué se simboliza para que nosotros podamos creer que estamos con la coraza? Porque diario los dardos de Satanás están directos enviados a nuestro corazón. Pero mientras yo tenga la fe, se le llama aquí la coraza de la fe. ¿Qué significa? Mientras yo diario confíe en Dios, mi confianza está en Dios, mi confianza está en Dios, los dardos de Satanás van a rebotar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice 1 Pedro 1 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios te protege, Dios te guarde mientras tú confíes en Él. Mientras tú le creas. Y no hay forma de demostrar que le creemos y que confiamos más que haciendo su voluntad. Dice 1 Juan 3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Un cristiano que diario se purifica, que sus ojos los limpia diarios, que se fija lo que mira, que se fija lo que compra, que se fija a dónde se dirige, ese cristiano está manifestando confianza en el Señor. ¿Por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué le dice no al pecado? Porque tiene esa confianza en Dios. Él está esperando a Cristo y Dios honra esta confianza que nosotros depositamos en Él. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios, ahí está otra vez, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra salvación en el griego soteria, aquí no solamente implica salvación de nuestros pecados, sino también ser rescatados del peligro. Ser rescatados, ser salvados, ser arrebatados. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para que alcancemos rescate, para que cuando venga el cataplum, el ramalazo, seamos arrebatados, seamos rescatados, seamos salvados de la inundación que vendrá sobre este mundo. Y dice la Biblia en el versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cuál es mi responsabilidad con ustedes? Animarlos. ¿Cuál es la responsabilidad tuya con tu papá? ¿Con tu hijo cristiano? ¿Con tu mamá cristiana? Ay, vieja, pues ya perdí el trabajo, mi amor, vamos a echarle ganas. El Señor está con nosotros, y no, mi mamá me dijo que nunca me casara contigo, eres un papanatas. ¿Ustedes creen que ese esposo está animando a su esposo? Para nada, ¿verdad? O llega el esposo a la casa y la mujer, ay, mi amor, estoy cansada, me he quitado la trenza, la lavadora y los niños, mi amor, no te preocupes, mira, yo voy a hacer la cena, aunque vengo yo también cansado. Y esto se llama animar. Mientras más animemos a la gente a nuestro alrededor, más crecemos espiritualmente. Porque hay muchos que esperan, no, que me amen, que me chiquen, que me mimen a mí, que tengan amor de mí, que tengan misericordia de mí. En esta iglesia no hay amor y siempre están buscando que a ellos los mimen, los animen, pero ellos nunca animan, nunca le echan la mano a un hermano, ¿cómo estás? Ánimo, las cosas van a mejorar, estamos con Cristo, somos más que vencedores. Esto es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que continuamente nos animemos y nos exhortemos para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Muy bien, entonces vemos claramente, ¿verdad?, que los primeros 3 años y medio no son parte, para resumir, de la gran tribulación.
ni de la ira de Dios, como muchos pretribulacionistas asumen, hermanos nuestros muy queridos, pues la gran tribulación y la ira de Dios son los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Ahora, veamos la gran tribulación. Regresemos a Mateo 24. Y dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. O sea, el diluvio universal será como un regaderazo comparado con lo que va a caer. El juicio contra Sodoma y Gomorra será, ¿verdad?, como una fiesta de cumpleaños. Nunca, Jesucristo lo está diciendo, nunca ha habido esta angustia. Ya vimos que la palabra presión, angustia en la clase pasada, nunca ha existido un tiempo como el tiempo antes de que Cristo venga al mundo. Ahora, aquí se menciona, ¿verdad?, la gran tribulación. El punto inicial de este período se puede establecer claramente cuando el anticristo, ya lo vimos, entra a profanar el templo. Pero ¿cuánto tiempo será la gran tribulación? ¿Será exactamente 3 años y medio? Para nada. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles son aquellos días de los cuales está hablando? De la gran tribulación. Si los días de esa gran tribulación no fuesen, ¿qué cosa? Acortados. Nunca se habla que se van a cortar los primeros 3 años y medio. Se habla que se va a acortar el período de la gran tribulación. Si estos días de la gran tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea que hasta la gran tribulación, el Espíritu Santo continuará operando en el mundo, convenciendo de justicia, pecado y de juicio a la humanidad. El Espíritu Santo continuará salvando a las personas, mas por causa de los escogidos, de los eclectos en el griego, que significa los que han sido llamados fuera, los que han sido sacados. Esto es lo que significa la palabra escogidos. Por causa de ellos, aquellos días serán acortados. O sea, se viene tan recia la persecución del anticristo y tan gruesa la cosa contra nosotros, que Dios no nos ha puesto para soportar todo eso, porque somos sus hijos. En ese momento Dios nos saca del mundo y viene contra el mundo la ira de Dios, que ya lo vamos a ver, será iniciada con las trompetas. Ahora, vamos a comparar este periodo de 3 años y medio en Apocalipsis capítulo 11, para ver qué claro es este periodo de tiempo. Apocalipsis 11, que es exactamente los 3 años y medio. Escuchen, 3 años y medio es igual a 42 meses o a 1260 días. Los años en la Biblia no son de 365 días, son de 360 días. Un año en la Biblia es de 360 días. Es el año, la cantidad de días del calendario judío. Entonces nosotros, nuestro calendario es de 365 días, horas, minutos y segundos. Pero el año de la Biblia es 360 días. Entonces 3 años y medio son 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses. Son 4 sinónimos o 4 términos acuñables que forman parte del mismo periodo de tiempo. Veámoslo pues. Apocalipsis 11, del 1 al 2. Me fue dado entonces una caña semejante de medir, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los etnos, se tradujo a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? Muy bien, aquí se nos muestra que cuando una caña o una vara es entregada en el judaísmo, esto implicaba juicio. Cuando yo le dice a Ezequiel, ve y mide esta ciudad, o pon una plomada sobre esta ciudad, era para ver hasta dónde había llegado ya el colmo de sus maldades.
Y Dios usa una figura simbólico para hacernos entender que es como, ahí va Juan y dice Cristo, cuando llegues al metro, cae el juicio. Y Juan ya lleva 90 centímetros, o sea, ya lleva 30 años de su vida, 25 años de su vida pecando y pecando. Jaja, a mí no me pasa nada, y yo tengo salud, y me río, y soy adúltero y fornico, etcétera, etcétera. Y dice Dios, basta. Solo Dios sabe cuándo te va a decir a tu vida, basta. Y eso es lo que significa, ve y mide la vida de Juan González. Ve y mida la vida de Pedro González. ¿Qué significa esto? Mídele a ver si ya dio la medida de su juicio. Es interesante que aquí se mide, ¿verdad?, el templo de Dios, el altar y a los que adoraban a él. Pero dice la Biblia que el patio afuera, o sea, el atrio del templo, no lo deja medir, porque ese atrio ha sido entregado, dice la Biblia, a los gentiles. O sea, durante el tiempo de la gran tribulación, repito, el anticristo entra al templo, lo viola, sacrifica un puerco, y durante 3 años y medio, durante 42 meses, los judíos no van a poder estar en Jerusalén. Totalmente. Ahorita los judíos tienen la parte oriental de Jerusalén, que la recuperaron en el año 1967, en la Guerra de los 6 días. Pero cuando la Liga de las Naciones Unidas le obligó a Israel a que devolviera la parte occidental de Jerusalén, y que la tienen ahorita los musulmanes, donde está ahorita la mezquita de Omar, solamente les quedó a ellos la parte oriental, que es donde se encuentra el famoso templo de la oración, o el templo de las lamentaciones. En las fotos aparecen los judíos ortodoxos, ¿verdad?, con sus cachuchas y con su traje negro, sus rizos, así orando, y con sus talís aquí. Esa es la parte que les pertenece a los judíos, y luego juntito está la parte que les pertenece a los palestinos o a los musulmanes. Entonces vemos que durante 42 meses, que no es coincidencia, vayamos a Apocalipsis capítulo 12, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días, que son exactamente 42 meses, o equivale a 3 años y medio. Entonces vamos a ver, el anticristo, vamos a verlo ahorita, se le da solamente poder por 3 años y medio. Jerusalén va a ser hollada 3 años y medio. Y la mujer, aquí en capítulo 12, es el pueblo israelita, el remanente de Dios, que se le tiene lugar preparado para Dios, y de acuerdo a la Biblia, en Ezequiel 20, 35 al 36, en capítulo 11, el 2 al 3, es el lugar de Petra, la ciudad de Petra, que está más o menos por Jordania ahorita, donde van a huir los judíos, y ahí van a ser escondidos 3 años y medio. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 24? Cuando vean al anticristo que entra a profanar el templo, que dijo, huyan. Y esta huida es precisamente para que Dios los proteja. ¿A dónde van a huir? Van a huir, el Antiguo Testamento nos lo revela, lo vamos a estudiar claramente, y van a huir, y van a ser escondidos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, dice Romanos 11, 25 y 26, todo Israel será salvado. Entonces no podrían ser salvados si fueran masacrados por el anticristo, pero Dios va, a nosotros nos saca, y a los judíos que pertenecen a él y que se van a convertir antes de que él venga, los va a esconder en una ciudad que se llama Petra, y ahí durante 3 años y medio el anticristo no los va a poder encontrar. Y cuando Cristo venga, ellos son los judíos que le van a entregar y que van a recibir a Cristo junto con nosotros cuando venga a establecer su reino en esta tierra. Cuando todas las piezas las juntamos así en la Biblia, ¿verdad?, todo el cuadro es tan claro, tan perfecto y tan bonito. Veamos también Apocalipsis 12, 14. Estamos viendo la misma fecha, la misma cantidad de años. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Lo que nos dice exactamente el versículo 6, 1260 días, lo que nos dice Apocalipsis 11, 2, 42 meses, lo que nos dice Apocalipsis 13, 3 años y medio. Vemos pues que 42 meses, 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, son las 4 frases
que se usan para describir el tiempo de la gran tribulación y de la ira de Dios. Apocalipsis 13, versículo 5. Está hablando del anticristo. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo no tiene ni un día antes, ni un día de más para actuar. Vean lo que dice, se le dio. O sea, la autoridad que el anticristo va a manifestar le es dada del cielo. El mismo anticristo tiene una autoridad, aquí la palabra exousia en el griego es de esta autoridad delegada. Se le dio autoridad por 42 meses. Dice el versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas. Todo el libro Apocalipsis vemos detrás al Dios todopoderoso y soberano actuando y controlando todos los eventos del planeta Tierra. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. El diablo no es autónomo, el anticristo no va a ser autónomo e independiente, no va a decir, pues yo voy a tener aquí esto, nada. Hitler dijo, el tercer Reich va a durar 1000 años, y dijo Dios en el 45, se acabó Hitler. Hussein dijo, voy a conquistar el Medio Oriente y voy a ser el rey de los árabes, y Dios dijo, se acabó Hussein. Benito Mussolini dijo, pues yo y Hitler vamos a establecer aquí, vamos a conquistar el Vaticano y vamos con la alianza del Papa y todo a dominar Europa, y dijo Dios, se acabó Mussolini, lo colgaron, lo lincharon y lo mataron los propios italianos. José Stalin mandó purgar a millones de personas en Rusia y dijo Dios, se acabó José, mi Pepín, se murió y ahora sí te vas al infierno. Cuando Dios dice basta, basta. Y solo Dios tiene el control soberano de la vida de los seres humanos. El anticristo actuará únicamente 3 años y medio. Ahora pues, regresando a Mateo 24, ¿están aprendiendo algo? Mateo 24, 29 al 30, vamos a encontrar las siguientes 3 verdades. E inmediatamente después de la tribulación, ¿de cuál está hablando? Del versículo 21, de la gran tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es interesante que aquí la palabra cielos es la palabra griega uranos, de donde viene la palabra uranio, material químico con el cual se fabrica la bomba atómica. La bomba atómica tiene 2 elementos que son el uranio 235 y el plutonio. Es con lo que se fabrican las armas nucleares. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuándo? Después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces este periodo del oscurecimiento de la tierra, la lluvia de meteores que caerá sobre la tierra, los maremotos que vendrán sobre las ciudades, los grandes terremotos, las islas que se van a sumergir, todo este tiempo tal vez sea 1 o 2 años, porque después de la gran tribulación es el tiempo de la ira. Pero después de todas estas perturbaciones cósmicas, en el cielo aparecerá la señal. ¿Cuál señal? Versículo 3 de Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta primera pregunta es, ¿cuándo terminaría la ciudad de Jerusalén o el templo de ser construido o derribado? Esto se cumplió 70 años después de que murió Cristo, cuando el general romano Tito llega a Jerusalén en el año 68 al 70 después de Cristo y arrasa y no deja piedra sobre piedra en Jerusalén. La segunda pregunta que le hicieron fue, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, y del fin del siglo. Aquí, versículo 30, Cristo está contestando la señal de su venida. La señal del final del siglo serán las perturbaciones cósmicas. Entonces no hay señal de Cristo más que la que aparezca en el cielo, y dice la Biblia, entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vamos a ver las siguientes verdades. Número 1. La gran tribulación, como ya vimos, comienza a la mitad de la semana, cuando el anticristo entra a profanar el tiempo, pero no durará hasta acabar los 3 años y medio, porque será acortada. Es la primera verdad que tenemos enfrente de nosotros, que está muy clara. Repito, la gran tribulación comienza cuando el anticristo profana el templo. Y la gran tribulación no dice cuánto tiempo va a durar, no son 3 años y medio, ni 42 meses, porque va a ser acortada. Lo que va a durar 42 meses, 3 años y medio, será el gobierno del anticristo. Y dentro de los 3 años y medio del anticristo está la gran tribulación, donde muchos cristianos serán masacrados, junto con muchos judíos. Número 2. Después de la gran tribulación, vienen las perturbaciones cósmicas, las cuales servirán de señales de la venida de Jesucristo a nuestro planeta. Y número 3, esta venida de Cristo, que está muy claro aquí, ¿verdad?, será antes de que acabe la semana 70 o los 7 años de la tribulación, y será consumada, o sea, Cristo vendrá, hagan de cuenta, cuando ya falte 1 o 2 meses tal vez, el Armagedón. En Daniel 12 hay 90 días después de los 3 años y medio, donde parece que será el juicio de las naciones, y ahí en ese tiempo Cristo se dedicará, tal vez vamos a entrar, y dice en Ezequiel que vamos a estar nosotros enterrando los cuerpos, y los judíos también, de Gog y de Magog, que durará 7 años el enterrar, y pondrán señales porque habrá contaminación en la tierra, hasta que venga la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. El Señor sacará a su iglesia de este mundo entonces antes, tercer lugar, que caiga la ira de Dios sobre los moradores de la tierra no arrepentidos, que son las trompetas y las copas. Por esta causa podemos nosotros estar absolutamente seguros en esta noche que tanto Mateo 24, vamos a terminar con esto, como Apocalipsis capítulo 6 con los sellos, son 2 pasajes increíblemente paralelos. Vamos a compararlos rápidamente para terminar. El primer sello de Apocalipsis 6, describe un caballo blanco con un jinete, lo vamos a ver la semana que entra, con un arco sin flechas. Nos está hablando de un personaje en caballo blanco que no es Cristo, ¿verdad? Es el anticristo. Cristo está abriendo los sellos, no puede ser Cristo, lo vamos a demostrar. Está entrando por medios pacíficos, por medios diplomáticos del anticristo, entrará al escenario mundial. En Mateo 24, 4 y 5, Cristo habla de esa paz. Habrá cristos falsos que traerán falsas promesas de paz. O sea, el primer sello es exactamente a Mateo 24, 4, 5. El segundo sello, un gran jinete con una espada y se le da poder de quitar la paz. Mateo 24, 6 al 7. Habrá guerras y rumores de guerras. Tercer sello, hambre. Apocalipsis 6, 5 al 6. Jesús dice en Mateo 24, 7 que vendrían hambres, terremotos y pestes en diferentes lugares. El tercer caballo de Apocalipsis está en Mateo 24, número 7. El cuarto sello representa las guerras, las plagas, con el jinete de la muerte, el caballo. La muerte, el color amarillo, es la característica de un cuerpo en descomposición. Cuando una persona se está muriendo se pone amarilla, y por eso el jinete es amarillo, porque habla de muerte, y el Hades, dice en Apocalipsis el cuarto sello, le sigue. O sea, a la muerte le sigue el Hades. ¿Qué significa? Que todos los muertos en el cuarto jinete, el Hades le sigue, se irán al infierno. El Hades es el infierno, el que está en el centro de la tierra, es el cuarto. Cristo habló en el cuarto sello, en Mateo 24, que vendrían guerras, plagas y desastres naturales. El quinto sello vemos a los mártires, cuando están clamando desde el cielo, debajo del altar, hasta cuando Dios justo, vivo y verdadero, no venga nuestra sangre de los que se encuentran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que se esperaran un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que habrían de ser muertos igual que ellos. Mateo 24, 9, Cristo dijo que muchos morirían como mártires. El sexto sello, perturbaciones cósmicas.
la luna se oscurecerá, el sol se pondrá como sangre, las estrellas caerán. Mateo 24, 29, Cristo dijo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el séptimo sello revela el cataclismo de todos los juicios, incluyendo las trompetas y las copas que precederán a la venida de Cristo. Apocalipsis 6, Mateo 24, los pones así en un cuaderno, a los que les gusta estudiar en tu casa de tarea, y exactamente cada uno de los sellos es paralelo a cada una de las descripciones de Cristo de su última venida. Vemos pues cómo la Biblia es una armonía, toda la Biblia es una conjugación, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y cuando ponemos Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que son 5 pasajes paralelos, podemos nosotros tener el cuadro completo. Y así es como Dios pinta el mundo futuro. Nos deja aquí el color de la acuarela verde, nos deja aquí el rojo, nos deja aquí el azul. Entonces, cuando yo comienzo a pintar el cielo azul con el azul, no sé abajo qué hay. Vengo aquí y checo que abajo hay esto y comienzo a pintar la casa. Yo no sé qué hay junto a la casa. Y aquí dicen las instrucciones que debo usar el verde, y el verde ya me pinta los árboles. Y cuando ya tengo todos los colores y todo el cuadro, ya veo el cielo, la casa, el mar y todo lo que describe el cuadro o la mente del pintor. Y así es la Biblia. Dios no nos entrega todo en algo, nos lo entrega todo repartido en los 66 libros de la Biblia, para que nosotros con diligencia busquemos, podamos inquirir y pagar el precio de escarbar y saber que los tesoros se encuentran enterrados. Ningún estudiante superficial de la Biblia jamás llegará a conocer la verdad. Yo me he cansado de decirles, hermanos en Cristo, junto con la Biblia, todos necesitamos 2 herramientas. La Biblia, un diccionario bíblico y una concordancia. Si tú cuando estudias la Biblia no tienes un diccionario bíblico y una concordancia, ahorita todo está en disquetes, en computadora, en softwares, hay unos programas increíbles donde están 5 versiones, bueno, hasta hebreo, en griego, etcétera, etcétera, es porque no te da la gana, porque no te interesa, porque no quieres pagar el precio, porque no anhelas conocer la verdad. Y Dios quiere que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él nos promete que si lo hacemos, lo vamos a encontrar, nos va a dar mucha luz, y aquel día no nos sorprenderá como ladrón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, imperecedera, incorruptible, eterna, que nos guía siempre a toda la verdad. Bendito sea, Señor, porque tu palabra nos alerta y nos advierte claramente acerca de tu próxima venida y de la forma en la que tú, Señor, juzgarás al mundo. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en venir. El Señor no tarda su promesa, porque muchos creen que se está tardando demasiado, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que en esta hora que tú nos estás viendo, también a través de la televisión, mueras y te sorprendan estas calamidades en el mundo sin tener a Cristo en tu corazón. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. En esta noche que tienes oportunidad de venir a la cruz de Cristo y comprender que tú nunca podías pagar por tus pecados, ni yo tampoco, el Evangelio de Jesucristo te da buenas noticias, anunciándote que alguien en la cruz, el Hijo de Dios, pagó por tus pecados y por mis pecados con su muerte. Con su vida justa, Él obtuvo la justicia que nos regala desde la cruz. Con su sacrificio, paga el pago de tus pecados y de mis pecados. Y Dios quiere que tú sepas en esta noche que si tus pecados fueran tan negros como el carbón, arrepiéntete en esta hora y serán blancos como la lana. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice la Biblia, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En esta noche entrégale tu vida a Jesucristo si no lo has hecho, ahí desde tu lugar, diciéndole estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de mi vida. Me he equivocado al vivir como he vivido y solo tú puedes ayudarme a cambiar mi manera de vivir. Y solo tú me puedes dar el poder para vencer mis pecados y darme victoria sobre el mundo que me rodea y Satanás. Creo que tu Hijo murió en la cruz en mi lugar y pagó con su muerte por mis pecados. Te doy gracias por la sangre, Jesús, que derramaste para pagar mi cuenta pendiente contigo, y porque a los 3 días te levantaste de los muertos, venciste la muerte, y ahora quiero que entres a mi vida, Señor. Señor resucitado, entra a mi vida, Jesús. Tú que vives, vivifícame, resucítame, dame la vida eterna. Soy tu hijo, tu hija, te pertenezco y te pido que entres a mi corazón. Te recibo en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me prepares para encontrarme contigo y ser salvado de esta generación perversa y torcida que diariamente se degenera más y más. En el nombre de Jesús. Amén.